Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Y ahora vamos a entrar al segundo componente o a un componente adicional por el cual nos facilita el generar, el hacer estadísticas. Uno es tener datos exactos y el otro componente que nos facilita hacer estadísticas es entender la estructura de esos datos que obtuvimos y entender cómo manejar esos datos que obtuvimos. Ok, estructura y manejo de datos. Son esenciales para aplicar métodos estadísticos, algo que vamos a estar haciendo, generar informes de resultados. No solamente vamos a hacer la tablita con las y cuadradas y graficarlos, sino que tenemos que generar los informes para formular estrategias de política pública a base de esos informes de epidemiológicos. También entender esas estructuras y manejo de datos nos permiten crear nuevos métodos matemáticos. Dialogamos que existen personas especializadas en matemática estadística, donde van generando nuevos métodos a base de las necesidades de los investigadores o de nuevas preguntas que han surgido a base de los avances de la ciencia y crear nuevos procesos de computación. Así que esas son 4 aplicaciones importantes para entender estructuras y manejo de datos. Aplicar métodos estadísticos, generar informes de resultados, crear nuevos métodos matemáticos y crear nuevos procesos de computación. Procesos de computación, ¿qué puede significar? Bueno, paquetes estadísticos o de manejo de datos como R, Python, Excel, SPSS, Jamovi, todos los que haya disponibles se han podido lograr, se han podido crear porque esos programadores han entendido estos lenguajes y estas estructuras. Eso es lo que significa crear procesos de computación. Y como van a ver ya mismo en el lenguaje R y otros lenguajes de cómputos, esos lenguajes se nutren de paquetes. Y paquetes son nuevos procesos de computación que le provee fortaleza o mayor flexibilidad a esos lenguajes para un propósito bien específico. Lenguajes de computación. Necesario para aplicar los procesos de manejo, análisis de datos y reporte de resultados. Que son esenciales para eso. Les había comentado, yo creo que fue el primer día de clase, que hacer un promedio con 10 personas es chévere. Con 50, tú sabes, como que me ayude mami. Ya con 1.000.000 es imposible. Y si vamos a generar eventos como modelos de regresión, pues por fun, ¿verdad? Yo lo hice una vez, tomé 5 variables y generé mis propios procesos de regresión lineal a mano y lo programé, hice mi propio programa para hacer un modelo de regresión. Pero una vez suficiente, ¿verdad? No, pues entonces están estos lenguajes de computación que te permiten obviar eso de que no es tu interés. Hay personas que son especializadas en eso. Tu interés es el análisis de datos. Y entonces nos ayudan a estos procesos de manejo, análisis e informe de resultados. En este curso vamos a proveer ejemplos utilizando el lenguaje R, como les había mencionado. No obstante, hay otros lenguajes o aplicaciones buenísimas. Python, lo escribí mal, Julia, TensorFlow, Keras, son lenguajes o aplicaciones que te ayudan a manejar datos. Pongo estos en específico porque yo aliento a las personas que aprendan a programar. Es una destreza importantísima. Y van a ver próximamente las ventajas, las inmensas ventajas que tiene
un lenguaje programado en términos de reproducibilidad y proveer evidencia de tu trabajo versus aquellos paquetes que son point and click y no te proveen el flujo de trabajo que tú hiciste. ¿Ok? A lo mejor si vas a hacer una sola investigación, bien, pero si es como mi caso que tengo que ejecutar procedimientos una y otra vez el mismo procedimiento, prefiero crear un sistema de computadora que haga el trabajo que sea, ¿cómo le diríamos? Que sea una y otra vez, se pueda ejecutar una y otra vez, que ya después de que lo haga la primera vez no tengo que usar más neuronas, ¿verdad? Así que eso se lo dejo a la computadora, así ya puedo hacerlo. Y entonces yo me dedico a poder pensar y avanzar en la ciencia o en las aplicaciones que tenga que hacer. Por eso es lo bueno de la reproducibilidad. Propiedades del lenguaje R. Igual, otros lenguajes gratis y de código abierto son similares, pero R es un lenguaje de código abierto y gratis. ¿Qué significa de código abierto? Bueno, que cualquier persona que quiera modificar el código de ese lenguaje puede obtener la programación maestra y comenzar a desarrollar su propia aplicación. Eso es lo que significa de código abierto. Otra ventaja de un lenguaje de código abierto, vamos a ir aquí un momentito a R. Y, por ejemplo, digamos que la función LM, tenemos una función LM. Y esta función, vamos a aumentar un poquito aquí para que la vean mejor. Ok, yo creo que ahí la ven mejor. Esa función dice, es para generar fitting modelos lineares. Y yo digo, wow, ¿y cómo yo me gustaría saber cómo este programador hizo esta programación para generar modelos lineales? Así que yo digo LM y ahí está el código abierto. En un lenguaje de código cerrado, tú no puedes ver tras bastidores lo que estás haciendo. Y si tú dices, esto está muy interesante, pero mi modelo, el modelo que yo necesito es un modelo que no es lineal. Y yo tengo que, y usted es matemático y programador y está bien avanzado, y dice, yo tengo que modificar esto. No tiene que comenzar de cero. Lo que hace es que lo agarra, crea un nuevo script, lo pega y le dice mi función. Y aquí tienen, aquí ven, aquí está, este es el ambiente. Vamos a hacer un poquito más. Aquí tienen mi función y ustedes comienzan a modificar el código dentro de esa función para atemperarlo a sus necesidades. ¿Ok? ¿Y quién ha hecho esto? Pues miles de personas a través del mundo durante los pasados 20 y pico de años. Tanto es así que hoy está el lenguaje R, pero hay 22,000 paquetes adicionales que le dan apoyo a la base del lenguaje. De igual manera, Python, Julia, que es uno de los lenguajes de computadoras más jóvenes, ya existe 8,000 paquetes que le dan apoyo a las funcionalidades bases de ese lenguaje. Y esa es la ventaja de código abierto, donde se unen personas a través de todo el mundo y dicen, esto es un buen proyecto y vale la pena desarrollarlo. Y yo como programador o como individuo aportar a la ciencia y a la comunidad. El lenguaje R, no vamos a entrar en detalle, pero un tipo de programación que se le llama orientada en objetos. Vamos a darlo ahí y vamos a ver un poquito y vamos a trabajar con los objetos.
Por una de las razones también por la cual se hizo famoso R es las propiedades y las capacidades de generar gráficas de alta calidad. Y hay como 3 sistemas importantes en lenguaje para hacer gráficas en este lenguaje. El más que me gusta a mí es uno basado en la gramática de las gráficas, the Grammar of Graphics, que se llama ggplot2. Y vamos a ver un poquito de eso también. Facilita cumplir con 3 características de un buen análisis de datos. Esto es sumamente importante. Reproducibilidad. Puedes presentarle a cualquier otro investigador que necesite ejecutar tu investigación en otra población, o si te cuestionan, no, yo no te creo, esa hipótesis está bien mal diseñada, no utilizaste no utilizaste la fórmula que debería ser y no estoy de acuerdo contigo, esos no fueron los datos. Pues usted abre su código y le dice, pues mira, vamos a ver. Si me equivoqué no hay problema, lo podemos arreglar, pero aquí está, vamos a estudiarlo. ¿Ves? Y dice, no, wow, de verdad, esos fueron los resultados, esto está perfecto. O vamos a modificar, vamos a utilizar esta otra fórmula. Esa es sumamente importante, una característica importantísima de un buen análisis de datos. La automatización, como les mencioné ahorita, tú no quieres ejecutar una y otra vez algo que la computadora la pueda hacer de manera sencilla y te permite a ti descansar o innovar, que es mucho más importante, y apoya entonces en los procesos de comunicación. También por todas las características anteriores, pero también te apoya en los procesos de comunicación mediante la reproducibilidad y automatización, porque hay muchos eventos de salud pública que tienes que informarlos una y otra vez. Así que por medio de un concepto que se llama programación literaria, tú puedes unir la estadística, la programación, mejor dicho, con el texto, y entonces puedes comunicar mucho más eficiente lo que hiciste o los resultados. Y esto es, vamos a decir, no, esto no es un buen ejemplo de programación literaria. Esto es un ejemplo de programación literaria. ¿Ves? Tenemos aquí, estoy diciendo, las funciones tienen nombres, argumentos, valores de retorno. Y en el mismo texto estoy diciendo, quiero generar una simulación de una distribución normal con 20 valores, promedio de 10 y desviación estándar de 2. Están viendo tanto el texto que voy a presentar al público, la programación y comentarios dentro de la programación. Eso es lo que se conoce como programación literaria y es excelente destreza para cultivar. Otro buen concepto importante de los lenguajes de computadora es que te hace pensar en los procesos antes de ejecutar. No tienes muchos botones disponibles y te entretienes tocando botones a ver qué sale. No, primero pensamos, ¿qué necesito? Ok, necesito hacer un promedio. ¿Cuáles son los datos? ¿Dónde están los datos? Ok, los datos están en este conjunto de datos. Los voy a llamar. Y el promedio que quiero obtener es la variable de peso de este conjunto de datos. Ok. Entonces voy a Google. ¿Cómo obtengo un promedio con R? O con Python, o con Julia, o con Excel, ¿verdad? Y entonces, aunque Excel yo no lo recomiendo para nada, para este tipo de procesos, pero buscas en Google y te dice, ok, utiliza la función min. Y pasaste por ese proceso de pensar. Y ya estás buscando una función bien particular para un objetivo que es lo principal es ese objetivo. Una buena calidad de estos lenguajes y muy buena calidad en R, que tiene una inmensa cantidad de usuarios, tiene buenísima documentación. Hoy en día eso es, en cualquier lugar encuentras documentación gratuita, pagada,
cursos en línea, etc. Tienes en el lenguaje, le puedes decir help o utilizas esta función, las dos son funciones, que es el signo de interrogación o la palabra help. Te escribes la función y te sale la descripción, la documentación. Y la documentación por lo general tiene, si vienen a ver aquí, en la documentación vamos a ver que te va a decir, lo primero que te va a decir es la función. Y tú la llamaste, ya tú sabías que la necesitabas y tenías que entenderla. La función y en qué paquete está. Así que esta función LM se encuentra dentro de la librería o el paquete stats. Luego te dice un título, Fitting Linear Models. ¿Pero qué es esto? Así que sigue por una descripción de lo que es ese título. LM is used to fit linear model, including multivariate ones, etc. Luego, ¿cómo se utiliza esa función? Y vamos a verlo más en detalle ahorita, pero ¿qué es una función? Una función es unos códigos como esta que ejecutan ejecutan algo en particular. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, la función tiene un nombre, luego del nombre abre y cierra unos paréntesis, el primero, el que abre y el que cierra, y dentro de esos paréntesis van unos argumentos, que es todo lo que tú tienes que nombrar dentro de la función para que funcione. ¿Y qué significa esos argumentos? Pues cada función tiene su lista de argumentos y hay que leerlos, estudiarlos, entenderlos. Si son 22,000 paquetes, hay miles y miles de funciones. Por lo tanto, aprender un lenguaje no es aprenderse todas las funciones. Aprender un lenguaje es aprender cómo funciona en su base, pero más bien lograr entender en el momento lo que necesitas y buscarlo. Ustedes pueden hacer regresiones lineales con R 20,000 veces durante un año y se van a sentir expertos. Dejen que pase 3 meses y se les olvida el todo. Y van a tener que reaprender. Van a tener unas destrezas, pero van a tener que volver a leer. Porque la mente es así, la mente es entrópica. Así que lo importante es saber entender cómo utilizar el lenguaje. Luego de los argumentos, como ven, usted tiene un montón de argumentos, tienen una documentación de detalles de eventos bien particulares de esa función que te ayuda a entender lo que estás haciendo. Los valores que te da, que ejecuta. Por ejemplo, vamos a hacer aquí min. Estoy llamando un paquete. Aquí hay un dataset que se llama, que hay que utilizar mucho. Les voy a explicar próximamente lo que estoy haciendo. Llamé a una base de datos que tiene 53,940 observaciones y 10 variables. Le estoy diciendo que yo quiero calcular el promedio de este data frame que le llamé DIA y la variable precio. ¿Okay? Y se graba el resultado. ¿Ok? Y este en sí es un objeto, por eso es un Object Oriented Programming. Y cada función te va a desplegar
unos valores. Tiene los argumentos y los valores. Como vimos en la función ahorita, ¿qué es lo que te provee? En este caso, el valor que te provee es un escalar, es un número, un resultado, es el promedio de esa variable. En el caso de una regresión lineal, los valores que te ofrece es más amplio. Ya ves que no solamente es un escalar, sino te está dando un texto y unos resultados con sus respectivos nombres como columna. Y si le das esta función, te provee mucho más información. Y eso es básicamente lo que significa los valores, que es lo que esta función, después de ser ejecutada, te va a proveer. Y como esto es un lenguaje basado en objetos, dentro de los objetos guarda mucha información. Y va a guardar la información que el programador dijo, yo quiero que el usuario tenga accesible esto, porque va a tener que utilizarlo para sus interpretaciones o visualizaciones o generación de gráfica. ¿Ok? Estos son los valores. Aquí ves, aquí como en la regresión lineal te van a traer los coeficientes, los residuales, los valores predichos, el peso, los residuales, entre muchas otras cosas. Bien particular de un modelo de regresión. Así que ya vimos el help, el nombre de la función o help. Hay un mailing list de R bien grande que se pueden apuntar y van a estar recibiendo información de diversas preguntas. Pero hoy en día también existen páginas web como Stack Overflow y la otra es Stack Overflow. No sé si alguien ha utilizado esta página, pero son páginas de preguntas y respuestas bien buenas. Esta es bien específica para programación. Hay otra bien específica para estadística buenísima que yo la uso mucho. Así que en cierto sentido es bien amplio y bien fácil de encontrar información para utilizar este u otro lenguaje. Algo interesante de R es que se ha convertido en un enlace entre otros lenguajes. Si vieron la semana pasada, yo le presenté una aplicación que estamos desarrollando, Matrix to Matrix, de matrices a métricas, y eso fue desarrollado totalmente en R. Pero dentro de R conectamos con APIs, a Stripe, a MailChimp, a lenguajes como HTML, CSS, Markdown, bueno, sin fin, una integración de aplicaciones y lenguajes bien interesante. Así que se ha convertido también en un lenguaje que se enlaza con otros lenguajes, haciéndolo mucho más poderoso de lo que fue originalmente diseñado. Ahora, todo tiene sus desventajas y en unos inicios se entendía o se entiende que una de las mayores limitaciones de utilizar el lenguaje de R es la curva de aprendizaje, porque es un lenguaje desarrollado por estadísticos y no pensado en el usuario, sino en la flexibilidad que te provee para tú hacer estadísticas. No obstante, hay una serie de individuos, programadores estadísticos, que han diseñado lo que se conoce como el mundo del tidyverse. Y esta serie de paquetes, que hoy en día es inmenso, ayuda muchísimo a disminuir esa curva de aprendizaje, porque de la manera que uno programa es humana, es diseñado para la utilización del humano. Básicamente casi estás leyendo lo que estás haciendo. Otra de las desventajas es que consume mucho RAM. Si vas a trabajar con bases de datos bien grandes, necesitas unas aplicaciones especiales dentro de R.
Y la computación paralela es limitada, pero ya existen paquetes bastante avanzados para paralelizar ciertos procesos. Tenemos un entorno de trabajo, que es el entorno de desarrollo integrado de RStudio. RStudio es una compañía privada, yo no tengo nada que ver con esa compañía, y desarrolla aplicaciones open source, gratuitas y a costo, ¿verdad? Y venden otras aplicaciones. Todo lo que ellos hacen es espectacular, es increíble. A mí me encanta esa compañía, como se ha desarrollado. Es muy bueno, pero también hay otros entornos de desarrollo integrado. No tiene que ser RStudio. Lo bueno sí es que sí tengan un entorno de desarrollo integrado porque facilita ver muchas más características del lenguaje. Por ejemplo, como ven aquí, yo puedo ver en una sola pantalla, voy a poner un poquito más pequeño, mi guión de trabajo con la tabla de contenido. Puedo ver mi consola interactiva, puedo ver mis archivos dentro de un proyecto, tengo un panel para las gráficas que genere, puedo ver los paquetes que tengo instalados en mi sistema, puedo actualizarlos, instalar otros, tengo la pantalla de ayuda, etcétera. Puedo tener un sistema de control de versiones que se conoce como Git, sumamente importante en programación, pero no vamos a entrar en eso aquí. Pero hay sistemas de control de versiones, básicamente lo que se conoce como los histories en Word, pero mucho más poderoso. Básicamente, pues nada, puedes hacer muchísimo, ¿verdad? Puedes ver lo que tienes dentro de tu ambiente. Así que básicamente te flexibiliza y te ayuda a trabajar más eficiente con ese lenguaje de computadora que tienes. Eso es básicamente un entorno de desarrollo integrado. Ok, vamos a entrar a lo que es R. Habíamos hablado que es un Object Oriented Language. Funciona mediante la definición de clases y métodos para construir el objeto. Lo que voy a hacer es que voy a leer una serie de términos que a lo mejor no les hagan sentido ahora en el momento, pero lo voy a hacer de esta manera para que vayan entendiendo cierta terminología y cuando vayamos a ese punto particular, ya su mente dice, ah, sí, ok, ya lo vi anteriormente y eso es lo que significa. Así que esto es como un resumen de lo que vamos a ver o lo que vamos a estar discutiendo mediante los ejemplos. No vamos a entrar en detalle porque esto no es una clase del lenguaje, una clase de estadística, pero son cositas importantes que tengan en mente. Y dentro de este lenguaje tenemos objetos, clases y métodos. Y los objetos es una variable o una estructura de programación con una función particular. Es una variable con una estructura particular. Esos objetos tienen una clase y esta clase es una etiqueta que describe la categoría del objeto. Y esta clase funciona mediante métodos o se puede utilizar mediante métodos, funciones para trabajar con el objeto creado con una clase particular. Por ejemplo, si vamos a R y yo tengo aquí myLm, una función lineal, yo le digo class myLm, te dice que es de clase LM. Y hay unas funciones específicas para trabajar con esta clase, como por ejemplo summary.lm. Esta summary trabaja para las clases LM. Y si le digo myLM,
entonces me provee un resultado. Esa función summary me provee un resultado específico para ese objeto que es de clase LM. Por lo tanto, summary.lm es una función o un método para esa clase. ¿Ok? Y eso, recuerden, no se lo tienen que aprender todo ahora, es para que vayan teniendo esos conceptos en la mente. Déjame hacer una prueba aquí. ¿Ves? Yo le dije summary.glm y me dice error. La familia que acepta es Poisson o binomial. ¿Ok? Así que esta función, este método es para clase GLM, no me funciona para la clase LM. Eso es básicamente lo que significa. Esa es la representación de esto que les mencioné, de estas definiciones. My LM es un objeto. ¿Ves que es una variable? Una variable lo podemos definir como con un nombre. Y ese objeto tiene algo adentro. Pero es de una clase. En este caso, la clase LM. ¿Y por qué es importante saber la clase que es ese objeto? Bueno, porque tiene unas funciones que me facilita la utilización de ese objeto. Esto es lo que significa estas tres definiciones. Importante, los objetos en R son persistentes durante la sesión. Se pueden manipular con nombres, se definen por variables y símbolos. Los símbolos son objetos y se pueden manipular como cualquier otro objeto. El nombre de un objeto puede comenzar con letras o puntos solamente y el nombre del objeto distingue entre mayúscula y minúscula. Lo que significa es que my LM va a ser diferente, puede ser diferente a esto. Esto puede ser dos objetos diferentes. Ahora mismo esto no tiene nada. Eso es un texto sin ninguna... Es un texto que no está atado a un objeto. Pero son dos cosas diferentes, en mayúscula y minúscula. Y estos conceptos que vamos a hablar ahora, persistente durante la sesión, básicamente, déjame pensar qué significa eso. Porque si yo cierro esto, ok, sí, pero tú le puedes decir, ok, ¿por qué es persistente durante la sesión? Porque si tú lo creas y vas a cerrar, te va a decir, ¿quieres salvar ese espacio de trabajo? Lo que significa es que si le dices que no, todo lo que yo cree se va a borrar. Le digo que no. Entonces, lo llamo nuevamente. Vamos a ver. Y está vacío. ¿Ok? Es persistente en esa sección nada más, a menos que le digan lo contrario. ¿Ok? Se puede manipular con nombres, sí, porque le podemos decir que mi número es igual a 5, pero también mi num puede ser igual a 5. Son dos objetos totalmente diferentes a pesar de que tienen el mismo valor. ¿Ok? Pero yo le puedo decir, nada, básicamente eso es lo que significa, ¿verdad? Que se pueden manipular con nombres. Se definen por símbolos variables. No puede tener número al principio, pero puede tener número luego. 5, 6 igual a 56. ¿Ok?
Los símbolos se pueden manipular como cualquier otro objeto. Se refiere a que podemos hacer cosas como que si my 56, ¿verdad? My class, y esto lo vamos a ver en detalle ya mismo, class, numérico, y my num también es numérico, pues entonces podemos hacer algo como esto, my 56 más my num es igual a 61. ¿Ves? A pesar de que los nombré, ellos tienen nombres particulares, su clase es numérica. Y como su clase es numérica, lo que guarda ese nombre es un objeto de clase numérica. Y dos objetos de clase numérica podemos ejecutar aritmética. Y por eso es que yo pude sumar estos dos nombres, porque dentro de ese nombre estaba atado un objeto de clase numérica y el programa, el lenguaje me permite sumar números. Me funciona como calculadora. Y ya lo mencionamos. Hay diversos tipos de objetos en R. Esta es la parte de estructura de datos. Están los de tipo básico, las atómicos, listas y data frames, las expresiones, funciones, los valores nulos, las formas especiales, los promises, que no vamos a entrar en eso, los dot, el ambiente, el per list y anytype. Lo que sí vamos a ver son estas estructuras básicas. Vamos a ver los nulos. Podemos hablar de lo que es dot y lo que es el ambiente. Y el ambiente básicamente es en dónde tú estás trabajando, en qué área de ese lenguaje tú estás trabajando. Y si observamos, aquí tenemos un ambiente global y tenemos paquetes dentro de ese ambiente que son ambientes dentro del ambiente. Pero eso es bien técnico y no vamos a estar entrando en eso, pero para que sepan que todo lo que ustedes hagan van a estar dentro de un ambiente global.